Bueno, muy buenos días. De cara a la quinta sesión de la asignatura de títulos valores, procederemos a exponer el tema de titularización de activos. A continuación, nuestros integrantes se presentarán ante cada uno de ustedes por este medio audiovisual. Buenos días, mi nombre es Karen Peralta y voy a exponer lo que es la definición de titularización de activos. Valentina Laverde Silva y presentaré la parte de elementos esenciales de este negocio jurídico. Mi nombre es Gabriel Alejandro Maya y me corresponde presentar algunos de los tipos de titularización. Hola, mi nombre es Michael Andrés Moreno y presentaré la historia de la titularización. Bueno, mi nombre es Yugar Lazo y les voy a exponer sobre las finalidades de la titularización de activos. Y por último, mi nombre es Sergio Alejandro Silva y expondré también otros tipos de titularización. A continuación procederemos a darle inicio a esta exposición con la presentación que vamos a compartir. Bueno, ahora bien, para comprender lo que refiere a la definición de titularización de activos, es importante comprender que hay diferentes definiciones, ya que las manifestaciones del mismo se pueden comprender en actividades como la comercialización de activos, el flujo de caja futuro y entre otros que mis compañeros expondrán más adelante. Aún así, para poder comprender lo que implica esta definición, es importante entender los aspectos mínimos para lograr una comprensión de los procesos más complejos. Para esto vamos a decantar con mucho cuidado lo que es la definición y asimismo se acompañará de algunos ejemplos. Dentro de los textos indagados se encontraron varias definiciones, pero la más completa que encontré es la siguiente, que la titularización es un proceso mediante el cual una entidad originadora transfiere y aísla en un vehículo especial activos de su propiedad, que tienen las características de iliquidez o baja rotación o flujos de caja futuros predecibles, con el objeto de iniciar nuevas operaciones o desarrollar proyectos. Esta definición fue la más completa que encontré, pero aún leyéndola por encima nos damos cuenta que tiene muchos elementos y es un poco compleja, así que la vamos a leer un poco más despacio. Ahora bien, que la titularización sea un proceso quiere decir que tiene unas etapas mínimas y unos elementos mínimos, como veremos más adelante. Por lo general, hay una entidad originadora o dueño de unos activos que tiene la finalidad de aislarlo de la empresa o el patrimonio. Esto se hace por medio de un vehículo, que viene a ser como un medio de transporte que los agrupa en una unidad, que vienen a ser como los títulos valores. Por lo general, el proceso de titularización se hace cuando los activos tienen alguna de las siguientes características. La iliquidez, que esto quiere decir cuando el activo ya se vuelve difícil de comercializar. Baja rotación, cuando el inventario de los activos excede las expectativas que están ahí en el inventario. Flujos de caja futuros predecibles, cuando los activos tienen la capacidad de garantizar los movimientos de los fondos de la empresa a futuro, ya se pueden predecir. Todo este proceso viene a tener dos finalidades principales. Una sea como iniciar nuevas operaciones en la empresa o financiar nuevos proyectos como los flujos de caja futuros. Para comprender mejor esta definición, traje dos ejemplos de las modalidades principales que están aquí abajo. Y respecto a los flujos de caja, encontramos algunos como proyectos inmobiliarios o las famosas concesiones de carretera. En estas últimas, la entidad originadora viene a ser como los consorcios, y aquí por medio de la inversión de sus activos se hacen es como construcciones de vías. Esto, el flujo viene a garantizarse, ya viene como con esta cuestión a futuro y predecible, que es con la adjudicación de peajes por un determinado tiempo. Entonces aquí como el ejemplo de uno de ellos.
Un segundo ejemplo viene a ser como ya lo que refiere a la comercialización de activos y, por ejemplo, se da cuando se da lo que es la compra de cartera entre las entidades bancarias. Lo que hacen allí es agrupar los créditos en una cartera y se hace una nueva adquisición a nombre de una entidad bancaria, quien pues ya asume todo lo que son los riesgos y los intereses de los mismos. Y bueno, ya teniendo claro lo que es la definición, es importante tener en cuenta cuáles son los elementos participantes. Y pues ya como lo he venido mencionando, hay un originador o un dueño de activos que también viene a ser como los derechos titularizables, que ya vienen a ser como créditos u otros, o también pues bienes, como los raíces o cualquier otro. El vehículo viene a ser el medio que transforma esos activos en títulos valores. El agente de manejo es aquel que ya procura un manejo seguro y eficiente de los recursos. Por ejemplo, en los títulos, no, en los activos no hipotecarios vienen a ser las deduciarias. También tenemos el administrador de los derechos titularizables, que este sí ya da cuenta, por ejemplo, en los ejercicios de flujo de caja futuro, da cuenta de que se recupere, pues, y que se garantice como la recuperación de la inversión. Y pues tenemos por último lo que son los inversionistas o los compradores de estos títulos. Y bueno, hay que tener en cuenta que estos procesos se hacen cuando ya hay una baja liquidez o cuando también hay poca rotación y aún así no se quieren deshacer de los activos. Entonces esto viene a ser una alternativa para la financiación. Allí se ofrecen los títulos para garantizar un pago por los mismos y asimismo la empresa pues salga del riesgo en que se encuentra. Pero aún así, pues estos ejercicios han tenido como unas malas prácticas, como es el caso del banco Northern Rock, quien aún así, aunque titularizó algunos de sus activos, los montos que recaudó no fueron suficientes para afrontar pues la crisis que ya venía manejando y aún así pues se acabó su reserva de activos y quebró y baila. Entonces, pues digamos en resumidas cuentas con lo que es como la etapa de todo este proceso, así como en pequeños pasos, necesariamente tiene que haber una existencia de unos activos por parte de un originador o dueños de activos. Hay que tener en cuenta que también esto pueden ser derechos, no necesariamente tienen que ser como activos o bienes o cosas así. En una segunda etapa hay una entidad que maneja como pues la agrupación de estos activos en títulos valores. En una tercera etapa tenemos la etapa de verificación de la capacidad crediticia del vehículo. Esto por lo general lo hacen las entidades calificadoras de riesgos, quien pues determina pues si se va a dar el flujo de esos activos y también pues si es una buena o correcta agrupación que se va a hacer de los mismos. También en algunos casos, como yo les mencioné, como en lo de flujo de caja futuro, se delegan administradores de valores, pues que garantizan pues que se dé el cumplimiento de lo que se está garantizando. Y también se puede dar pues la cesión de los títulos, y ya uno ya ahí también se libraría de lo que son los riesgos y también pues los derechos del mismo. Y bueno, esto es en resumidas cuentas lo que es el proceso de titularización en cuanto a su definición. Financiación de proyectos de inversión y pues tiene numerosas ventajas para los inversionistas y también es un gran instrumento para movilizar los activos e impulsar el mercado. Históricamente, los inicios de la titularización se remontan a los tiempos del Imperio Romano del siglo V a.C., pues para aquel momento se utilizaban unos documentos llamados Vectigalianas, las cuales consistían en una repartición individual entre los dueños de los títulos del imperio, que el imperio recogía como impuestos. Estos eran cobrados en lo que es la actual Francia, con el objetivo de poder recibir de manera anticipada los dineros de un bien sobre el que era imposible percibir dinero, ya que no se podían efectuar ventas sobre estos. Este mecanismo, visto ya como una forma de financiar lo que es el sector de la construcción y la adquisición de viviendas a través de créditos hipotecarios, siguiente diapositiva, vale, gracias, nació en el año 1930, año en el cual se enmarca la llamada Gran Depresión de los Estados Unidos, pues al reducir el dinero en circulación causada en mayor parte por las quiebras bancarias, conllevó un pánico financiero
y posteriormente a desarrollar los negocios mediante respaldos en títulos valores. El desarrollo de la titularización en otros países del mundo ya es un poco más reciente. Por ejemplo, las primeras titularizaciones en Europa Occidental, el cual es el segundo mercado de titularizaciones más grande del mundo, se remonta a los mediados de la década de los 80. Específicamente se puso en marcha en Inglaterra con la estructura de la modalidad Pie-Trode de Estados Unidos, siendo la titularización de créditos hipotecarios de vivienda el tipo de activo más representativo con el 60% de las emisiones. Y en Francia, que a diferencia de Inglaterra, sí reguló estos instrumentos financieros en su legislación a través de la Ley 88-1201 del año 1988, con la que se creó los fondos comunes de crédito contra los cuales se emiten títulos de propiedad que son administrados por una sociedad. Y ya en este país, pues el mercado de emisiones son en su mayoría la titularización de créditos de consumo. Siguiente diapositiva. En cuanto a Colombia, pues el mecanismo más similar a lo que es hoy la titularización surgió en el año de 1905 con la Ley 50, mediante la cual se estableció la posibilidad de emitir cédulas y títulos representativos de derechos sobre bienes inmuebles. Posteriormente, el país comenzó a estudiar la idea de que se necesitaba un manejo más abierto de los recursos para obtener un poco más de provecho sobre ellos. Entonces se dio inicio a un proceso de apertura económica. Pero a la misma vez hubo la necesidad de que las empresas invirtieran más capital para de esta forma poder reestructurar sus tecnologías y participar de una manera más plena en los mercados internacionales. Es así como la regulación inicial ya propiamente dicha sobre la titularización se marca en la década de los 90, época en la cual se recogió algunas figuras que permitían constituir portafolios de inversión al alcance de pequeños inversionistas o transferir recursos de financiación para actividades como el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entonces, para el año de 1990, mediante el decreto 1026, se creó un nuevo mecanismo que permitía que varias entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria integraran un patrimonio autónomo en una fiducia con el fin de respaldar la emisión de bonos, tomando como prenda los bienes valorados en un 150% del valor del monto y de los intereses. Ya en el año de 1991 nos encontramos otras 3 regulaciones. La primera la encontramos en la Ley Tercera, la cual creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, y específicamente en el artículo 26, el cual permitió que las fiducias pudiesen emitir títulos de deuda con respaldo en inmuebles para la financiación de proyectos de construcción. Y el monto de los títulos de las deudas pues se calculaba con la valorización potencial que tendría el respectivo bien inmueble. No. Siguiente. Vale. También para el año de 1991 se emite la resolución 7ª de la Comisión Nacional de Valores, que es hoy la llamada Superintendencia de Valores. Esta permitió la emisión de documentos a la orden representativos de derechos de participación en fondos comunes especiales de inversión que estaban constituidos por sociedades fiduciarias o por fondos de valores organizados por sociedades comisionistas de bolsa con la finalidad de invertir o adquirir o administrar títulos de deuda pública. Y como tercera figura para este año estuvo la posibilidad para los inversionistas de portafolio del exterior de adquirir unidades o certificados de participación en fondos constituidos por acciones o bonos, utilizando contratos de fiducia mercantil, encargo fiduciario o análogos, de acuerdo con la resolución 51 del 91 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Ya fue para el año de 1993, mediante la Ley 35, que se habló por primera vez de documentos emitidos mediante procesos de titularización, permitiéndole al gobierno la posibilidad de intervenir en el mercado de valores por medio de títulos. Y ahora sí, siguiente diapositiva. Finalmente, está la resolución 400 del año de 1995 de la Superintendencia de Valores, sobre la cual, pues, con el transcurso del tiempo se han venido incorporando nuevas resoluciones. En esta resolución pues, se encuentra ya desarrollado el tema de la titularización con los requisitos y características de este tipo de procesos de emisión de títulos. Ya en la actualidad, la titularizadora colombiana es la única entidad del país especializada en el proceso de titularización de activos, la cual ha logrado articular las necesidades de financiación de los sectores económicos con el mercado de capitales colombiano mediante la titularización de cartera hipotecaria, que es donde se concentran la mayoría de las emisiones en Colombia,
y también las carteras de consumo y comercial. Eso es todo, gracias. Bueno, ya con estos primeros puntos de partida, como lo son la noción y la historia de la titularización en el mundo y en Colombia, pasaremos a explicar los elementos esenciales de este negocio jurídico y algunas precisiones sobre los títulos que son emitidos dentro de este proceso. Siguiente, por favor. Para ello nos vamos a valer de esta definición doctrinaria de Jaramillo y Rubiano, la cual nos dice que la titularización es un proceso mediante el cual una persona que se denomina originador transfiere una serie de bienes, que normalmente estos se espera que sean ilíquidos o de lenta rotación. Estos bienes se transfieren a otra persona que se denomina agente de manejo. Este agente, por medio de un patrimonio autónomo, va a aislar estos bienes para maximizar la utilización de recursos, transformándolos así en títulos negociables dentro del mercado público de valores. Y estos pues van a tener como respaldo el activo o el flujo generado por este patrimonio autónomo. Entonces, de esta definición, pues podemos concluir que hay tres elementos esenciales en este proceso: el originador, el agente de manejos y esa constitución del patrimonio autónomo. Este proceso se va a concretar con diferentes negocios jurídicos y doctrinariamente estos se denominan mecanismos de estructuración. Los que más se conocen son el contrato de fiducia mercantil y la constitución de carteras colectivas, pero pues esto es algo meramente enunciativo, no es taxativo. Desde aquí entonces vamos a empezar a definir a profundidad cada uno de los elementos que tiene esta definición y ver sus variaciones con respecto a las diferentes formas de hacer titularizaciones, de acuerdo con el activo pues que nos sirve de respaldo. Puede ser una cartera de créditos, pueden ser inmobiliarias o proyectos de construcción o contratos de leasing, entre otros. Este es un negocio bastante diverso, entonces pues tiene diferentes formas de hacerlo. En primer lugar, tenemos al originador. Esta puede ser cualquier persona natural o jurídica que va a transferir esos bienes bases del proceso. En la actualidad, esta calidad de originador la puede tener una entidad financiera del exterior o una entidad pública. Inclusive, entidades privadas extranjeras también pueden ser originadores. Y normalmente, pues, lo que se da más en la cotidianidad es que sean establecimientos de crédito. Por otra parte, tenemos al agente de manejo, quien efectivamente va a emitir estos títulos valores en representación del patrimonio autónomo constituido. Y pues su labor, como es tan primordial, como es el quid del asunto, él deberá velar por ese manejo seguro y eficiente de todos los recursos que ingresan al patrimonio, recursos que son producto del flujo que generan estos activos. Para cumplir con estas labores, la ley, en específico la resolución 400 de 1995, va a facultar a ese agente para realizar todas las cuestiones y gestiones que sean necesarias. Pueden ser gestiones judiciales, extrajudiciales o todo lo que propenda por proteger y defender los intereses de esos tenedores de los títulos. Él va a ser quien le va a solicitar a la Superintendencia Financiera autorización para el desarrollo del proceso. Asimismo, debe inscribir estos títulos dentro de las bolsas de valores y presentar estos títulos ante el Registro Nacional de Valores para ofertarlos de manera pública. Siguiente, por favor. Y no solo intervienen estos tres primeros, digamos, sujetos o partes, sino también otros sujetos que son muy primordiales a la hora de tener en cuenta alguna noción para esta titularización. Por un lado, encontramos a las administradoras, quienes se van a encargar del manejo y mantenimiento de la venta de los bienes, o sea, van a controlar y exigir los recursos para cubrir lo que son el pago de esos rendimientos o el capital de los títulos que se emiten. En últimas, ellos son quienes van a garantizar que ese patrimonio autónomo alcance la finalidad. Y esta fusión puede ser realizada tanto por el agente de manejo como el originador o un tercero contratado para este fin, por medio de un contrato de comisión o simplemente un mandato. Por otro lado, tenemos a la colocadora, quien será el encargado pues, de colocar estos títulos valores resultantes del proceso. Estos, como se encuentran sujetos a normas de oferta pública, solo pueden ser colocados en el mercado mediante intermediarios legalmente reconocidos. Sin embargo, pues esto es algo más accidental, o sea, no es tan necesario tenerlo dentro del proceso de titularización, porque directamente esto lo suele hacer el agente de manejo o se suele comisionar a alguien para hacerlo, pero pues no es tan común ver a la colocadora directamente en estos procesos. Finalmente, enunciamos a la Superintendencia Financiera, pues ella es la que va a autorizar este proceso. Y la decisión de autorizarlo o no va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si se verifica que este proceso de titularización puede generar un temor
o causar un daño en el mercado, pues evidentemente no se va a autorizar. O en el caso de que se vea afectada la solvencia de una entidad. Todo, pues, estas situaciones también están señaladas dentro de la resolución 400 de 1995. Siguiente, por favor. Y pues hay una gran variedad de bienes sobre los cuales puede recaer esta titularización. Por ejemplo, tenemos créditos de instituciones financieras, mayoritariamente son hipotecarios o créditos comerciales o tarjetas de crédito, inmobiliarias, y pues todo esto, como les digo, es una lista enunciativa, porque siempre la superintendencia financiera puede aprobar la titularización de cualquier otro bien. Entonces, pues, eso con respecto a los bienes que se utilizan. Siguiente. Ahora, como el propósito fundamental de todo este proceso es emitir títulos valores que entren al mercado de valores colombiano, pueden emitirse 3 tipos de títulos. En primer lugar, se pueden emitir títulos corporativos o de participación. Estos van a ser una representación de una parte proporcional del patrimonio autónomo que se haya constituido para este fin, y le dan a su titular una calidad de miembro dentro de una corporación. Es decir, de este se desprenden 2 tipos de derechos. Unos económicos, pues se trata de una cuota capital de ese patrimonio autónomo, y unos derechos políticos, porque te dan la posibilidad de participar dentro de asambleas de accionistas o máximo órgano social de las entidades que están dentro de ese proceso de titularización. Permiten también al inversionista participar de las utilidades o de las pérdidas que genere el negocio objeto del contrato. Por otro lado, también se pueden emitir títulos de contenido crediticio, en los que se va a incorporar el derecho a percibir la cancelación del capital y los rendimientos financieros a los inversionistas. Estos activos son conformados por el patrimonio autónomo y respaldan la deuda adquirida con estos tenedores legítimos de los títulos. Estas deudas deberán cancelarse de manera oportuna, y eso es un trabajo que deberá hacer el agente de manejo. De él dependerá el éxito de este proceso de titularización. Finalmente, la ley también enuncia unos títulos mixtos, los cuales pues tienen la calidad de otorgar un derecho de participación, como en el caso de los títulos corporativos, pero también generan una rentabilidad, como en el caso de los contenidos crediticios. A su vez, también estos pueden ser nominativos o a la orden. En el caso de ser nominativos, pues deberán seguirse el procedimiento conforme al artículo 648 del Código de Comercio. Es decir, deberá inscribirse el tenedor en un registro que llevará el agente de manejo. Esto también implicará, evidentemente, que estos títulos valores solo pueden circular mediante el endoso y la entrega. También pueden ser títulos a la orden. Y el agente de manejo, en este caso, va a expedir esos títulos a nombre de una persona determinada, indicando alguna de las expresiones de la ley o simplemente diciendo que se trata de un título a la orden. Y se va a transmitir lo mismo, por endoso y por entrega. Siguiente. Igual, como es un título de valor, entonces deberá cumplir con los requisitos generales, es decir, mencionar el derecho que incorporan y tener la firma de quien efectivamente los va a crear. Pero la resolución 400 agrega estos 3 requisitos adicionales, los cuales le van a dar validez a este título de valor. Es decir, primero, que se inscriba en el Registro Nacional de Valores y Emisiones, que sean susceptibles de ser colocados mediante oferta pública y que incorporen estos derechos de los que les venía mencionando, de participación, de contenido crediticio o los de naturaleza mixta. La resolución también señala que no hay lugar a la acción cambiaria de regreso respecto a estos títulos valores que se emiten en la titularización. Es decir, no podrá ejercerse alguna acción contra los obligados distintos al principal. Por ejemplo, en el caso de un girador, de una letra de cambio, un endosante, una balista, pues no podrá ejercerse ninguna acción. Solo se podrá ejercer la acción cambiaria directa. También nos señala en la resolución que el plazo de amortización final de estos títulos no podrá ser menor a 1 año. Esta es la regla general. Sin embargo, la misma resolución trae una excepción y trae una excepción a la excepción. La superintendencia podría autorizar un plazo menor en caso de que las amortizaciones parciales no superen el 30% del capital del título. La excepción a la excepción se da cuando la superintendencia considere que es necesario, dado las condiciones particulares de este proceso, que se den títulos con una amortización parcial que supere este 30%. Siguiente. Entonces, bueno, ya todo esto en la práctica se materializa en estos títulos que vemos aquí, que son los que están dentro de nuestro mercado de valores y que vamos a definir de manera pues breve. En primer lugar, se encuentran las aceptaciones bancarias, que son letras de cambio giradas por un comprador de mercancías a favor del vendedor. El banco
Aquí acepta esta letra de cambio y le va a girar al vendedor lo que el comprador le adeuda. Por eso se llaman aceptaciones bancarias. Luego nos encontramos con los bonos, los cuales pueden ser ordinarios, públicos, de garantía real o de garantía específica. Y en estos pues no me voy a detener mucho porque ya se realizó una sesión previamente sobre los bonos de deuda pública en donde se explicó a grandes rasgos este tipo de títulos. Sin embargo, pues quiero resaltar que estos representan una alícuota del crédito que está constituido a cargo de la entidad emisora con el fin de financiarse de unos recursos públicos. Y otros bonos que sí son bastante relevantes en el mundo financiero, que es donde más se aplica este tipo de procesos de titularización, son los BOSEAS, o los bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Estos son títulos cuyo pago debe efectuarse por la sociedad emisora mediante la entrega de un número determinado de acciones que se van liberando. Y esta operación pues, tiene la ventaja de pasar un mecanismo de crédito a uno de aportación de capital a medida que va madurando como estos bonos. Entonces, pues, en ese interregno, el acreedor tiene la vocación de llegar a convertirse en un accionista. Y a medida de que va pasando pues, ese tiempo, él va persiguiendo unos rendimientos fijos que entonces, pues, son bastante relevantes y son bastante comunes en lo que son las sociedades comerciales. Por otro lado, tenemos los certificados de depósito, los CDTs, que son certificados que reciben los estremecimientos de crédito por depositar ciertas sumas de dinero por un tiempo determinado. Entonces, normalmente estos suelen hacerse un año y van generando como unos rendimientos. Tienen la característica también de ser títulos nominativos. Encontramos también los papeles comerciales, que son pagarés ofrecidos para su compraventa antes del vencimiento dentro del mercado de valores. Entonces, pues, estos solo se pueden vender si su vencimiento no es inferior a 15 días ni superior a 270 días. También están los títulos de tesorería, que son títulos emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República, y los títulos de devolución de impuestos, los cuales constituyen deuda pública interna y son libremente negociables. Eso con respecto, pues, a los elementos esenciales. Ya con estas nociones podríamos ver otros mecanismos de estructuración que se dan en estos procesos de titularización. No siendo más, le doy paso al siguiente compañero. Bueno, entonces continuando con el hilo expositivo de la exposición, les voy a hablar de los fines de la titularización de activos. Entonces, como primer punto, pues es importante resaltar que la finalidad principal es poner en movimiento todos estos activos que mencionó la compañera Aura, y pues esto repercute o pues influye de manera determinante en todo lo que tiene que ver con la economía y pues todo el sistema financiero. Entonces, todos estos, la finalidad también se puede resumir pues como una forma de conseguir los recursos necesarios con la intención de dar nacimiento a un negocio a través de un método pues que era imposible o pues no se podía hacer con el método tradicional de financiación. Y la titularización ofrece conseguir ingresos instantáneos que fueron obtenidos a través de activos que se titularizarán a futuro y permiten optimizar cada uno de los activos que posea cada compañía. Pues este método pues, se refiere a la identificación de un bien que pueda generar ingresos financieros y venderlo sin que esto cause daño en la capacidad operativa. Entre las posibles propuestas pues está la cartera de crédito, pues como ya se habló anteriormente. Es relevante mencionar que esta actividad no se afecta por la calidad del crédito, sino por la de los activos que son los que generan pues el efectivo en este caso. Un factor relevante relacionado con la finalidad que tiene relevancia hacerle mención es que las empresas tienen reducción de sus gastos financieros y el inversionista tendrá una mayor remuneración al adquirir títulos emitidos por una empresa porque pues es esta quien asume directamente el riesgo. Entonces pues con esto se pone pues en movimiento los activos líquidos a través de la creación de títulos valores respaldados por dichos activos. Entonces, pues ya en cuanto al primer fin, que es la emisión de títulos respaldados por cualquier tipo de activos que puede ser líquido o fijo. Las empresas pueden movilizar activos que no estén utilizando. Por medio de la titularización se negocian valores y no se efectúan transacciones de bienes en especie debido a que estos no participan del concepto de valor y por consiguiente no hacen parte del mercado libre de valores.
y pues en esta medida la principal finalidad tiene que ver con evitar que las empresas se endeuden con intermediarios del sector financiero y a su vez puedan movilizar los activos que pues en su momento no están utilizando. La segunda finalidad es relacionada con las fuentes de financiación. Pues esto influye en la activación económica y pues en la disminución de riesgos que ya pues se ve solo entre la empresa y como originadora y los inversionistas. Entonces, ya en cuanto al contexto colombiano, al caso práctico se ve que esta fuente de financiación fue relevante en la década de los 90 del siglo pasado, donde pues estos títulos tuvieron una amplia aplicación dentro del contexto agrícola, específicamente en la parte de que lo que tiene que ver con las compras de ganado y pues toda la parte del sector agropecuario y también con la parte de la construcción, lo relacionado con la hipoteca. Bueno, entonces siguiendo adicionalmente, pues contribuye a una fuente importante de financiación de proyectos de inversión, tiene numerosas ventajas para originadores e inversionistas y es un vehículo para movilizar activos e impulsar el mercado. Es relevante señalar que la puesta en marcha de estos procesos como la titularización, otro producto novedoso, es útil porque da al mercado nuevas opciones de financiación e inversión. Asimismo, entre los objetivos de la regulación de estos procesos está la disposición de nuevas ofertas de títulos para el mercado de valores y la activación de un mercado secundario de hipotecas. La anterior diapositiva, por favor. Bueno, entonces la tercera finalidad tiene que ver con que la titularización se instaura como una manera de cambio en la forma tradicional de obtener créditos. Entonces, como ya lo había mencionado, aquí se da una desintermediación financiera. Siguiente diapositiva. En cuanto, pues la cuarta finalidad identificada fue toda la parte de la titularización hipotecaria. Entonces, pues como ya lo mencioné, esto tuvo un auge en la década de los 90 cuando pues se inició todo este boom inmobiliario y pues con toda esta parte de los programas de interés social. Entonces, pues esto fue importante. Entre las ventajas de la titularización hipotecaria para las entidades originadoras, cabe mencionar la posibilidad de obtener mayores recursos, la estandarización del sector y la reducción de las tasas de crédito hipotecario con un efecto positivo potencial en la demanda. Además, contribuyó a profundizar el mercado de capitales, pues cerca del 10% de las transacciones en el mercado secundario entre el 2002 y 2010 fue de títulos hipotecarios. Bueno, esto según la Superintendencia Financiera. La quinta finalidad por la cual se crea esto tiene que ver con la titularización de cartera, que pagos de consumo y de comercio. Hay un factor relevante en cuanto a esto, y es que en cuanto a ese tipo de titularización, de acuerdo al riesgo que se evidencia, se creó un mecanismo con la finalidad de cubrir las pérdidas que pueden darse dentro del patrimonio autónomo, que se ha creado con dicha cartera y que puede afectar su rentabilidad. Y pues esto se creó un índice llamado como siniestralidad, y este índice es el porcentaje de pérdida registrado históricamente en la cartera que se pretende titularizar, que es del 300%. La sexta finalidad, los créditos de titularización deben tener una duración mayor de 2 años. Bueno, la séptima finalidad, los bienes sobre los cuales recae la titularización, pues ya la compañera los mencionó y profundizó en detalle de acuerdo pues a cada bien. Entonces, respecto a esto, entonces yo creo que ya no queda nada más por mencionar. Siguiente diapositiva. Bueno, la octava es la innovación, porque pues modificó la técnica o destreza para emitir títulos valores. Entonces, de acuerdo a esto, pues la manera de desarrollar títulos más complejos y pues que tienen un respaldo. Y también la organización para realizar ese tipo de procesos sin intermediación financiera, y pues la parte de los originadores y los productos resultantes que no son títulos valores, pero tienen sus características y prerrogativas.
Desde 2002 hasta comienzos de la década siguiente, la innovación y potencial reducción de los costos de transacción se manifestó en la titularización hipotecaria a través de una sociedad titularizadora, cuya operación daría lugar a varios avances, como lo fue la estandarización y adopción de mejoras prácticas en los estudios, aceleración de la concesión y el desembolso de créditos hipotecarios, mejoramiento de la metodología para evaluar inmuebles, sistematización de la documentación de pagarés e hipotecas, unificación de los sistemas de amortización, mejoramiento de los productos de cobranza y capacitación a los deudores. Entonces vemos que todo esto, o sea, fue una innovación en cuanto a, pues, a la manera tradicional como se venían haciendo estos títulos. Una razón para que un agente inicie un proceso de titularización es que en su balance tenga activos de baja rotación o baja liquidez que generen flujos de caja predecibles. Entonces, en cuanto a esto, pues para los bancos es una posibilidad de obtener recursos de largo plazo y mejorar sus estados financieros. Y la decisión de titularizar activos implica valorar alternativas, entre ellas adquirir deuda mediante créditos bancarios o emisión de bonos o papeles comerciales, o aumentar el papel emitiendo acciones. No obstante, el objetivo del proyecto puede ser anticipar flujos de caja, como sucede en los proyectos inmobiliarios, recuperación de peajes para construir carreteras, adelanto de impuestos territoriales o diligencias futuras correspondientes al presupuesto público, y pues a ello se le suma la consideración de la carga tributaria en los diferentes pasos del proceso, como la que correspondería a los inversionistas en títulos para la rentabilidad correspondiente. Y pues finalmente el marco regulatorio donde se van a reconocer nuevos contratos, emisión de títulos en procesos de titularización que van a tener las características y prerrogativas de títulos valores. Pues dado el auge que se dio en la década de los 90, pues esto llevó a que pues el Estado colombiano emitiera ciertas normas para que estos títulos pues tengan como una especie de, pues, de uniformidad y pues asimismo pues sea como, pues sí, esté regido por las normas. Y bueno, acá ya doy paso al siguiente compañero que... Claro que sí. Muchas gracias, Juber. De conformidad con lo que mis predecesores comentaron, ahora buscaremos ahondar en las diferentes formas en las cuales se da la titularización. Comenzaremos con la titularización de cartera de créditos, donde a su juicio Ordóñez y Mera conceptúan que la cartera de crédito es la recaudación de documentos que soportan y escudan a los activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia una tercera persona y poseedor del mismo. La cartera da el pleno derecho a hacer valer los compromisos convenidos en su texto. Bien, profundizando ahora, pasamos a los requisitos especiales para el trámite. Como bien lo... Ay, me ha pasado. Para este trámite, además de las reglas generales, la titularización de cartera de créditos es necesario que se deba cumplir con una serie de trámites especiales. En primer lugar, deben establecerse matemática o estadísticamente el flujo de caja generado por los bienes o activos titularizables. Asimismo, deberá especificarse la categoría o combinación de categorías a la que corresponden los créditos, conforme a las normas de evaluación de cartera de riesgos que expone la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso, el cumplimiento del requisito se acreditará mediante la certificación del revisor fiscal de la respectiva entidad financiera. Adicionalmente, se deberán adjuntar los índices de siniestralidad, como bien lo comentaba Juber, en el cual se tendrán en cuenta diferentes variables como la consideración de la existencia de garantías y gravámenes, la longevidad de la cartera, los riesgos previsibles en el futuro, entre otros. En todo caso, tratándose de la cartera nueva, es decir, aquella que es inferior a 3 años, se tomará como índice el factor de siniestralidad de la cartera general del originador,
referido a la clase de cartera a la que pertenecen los créditos objeto de la titularización. Ahora, pasando a la cartera de historia superior a 3 años, se tomará el mayor de los valores resultantes de determinar el índice de siniestralidad general de la cartera en la clase correspondiente y el especial, referido concretamente a la cartera que se va a titularizar. En todo caso, el factor resultante no va a poder exceder del 100% del valor de los créditos transferidos al patrimonio o cartera colectiva, junto con el de sus correspondientes intereses. Ahora, también como lo comentaban anteriormente, para esta modalidad surgen una serie de mecanismos de seguridad o de apoyo crediticio para generar confianza en ese negocio. Procedemos a decir que la subordinación de la emisión implica que el originador o una tercera entidad asuma, mediante la suscripción de una porción o de los valores emitidos, el cubrimiento mínimo de una vez y media ese índice de siniestralidad. A dicha porción se imputarán hasta agotarla, ya sean los siniestros o los faltantes activos, mientras que a la porción no subordinada se destinarán en primer término los flujos requeridos para la atención de capital e intereses incorporados en tales títulos. En segundo lugar, tenemos la sobrecolateralización de la cartera, el cual consiste en que el monto de los activos fideikometidos, o entregados a la sociedad que obra como agente de manejo de la titularización exceda el valor de los títulos emitidos en forma tal que cubra como mínimo una vez y medio ese índice de siniestralidad. A la porción excedente se le imputarán los siniestros faltantes o también faltantes en cartera. En tercer lugar, tenemos el exceso de flujo de caja. Este mecanismo es factible cuando existe un margen diferencial o excedente entre el rendimiento generado por la cartera y la tasa de interés pagada al inversionista. A su vez, continuamos con la sustitución de cartera, la cual consiste en que es aquel mecanismo de sustitución de créditos que en el curso del proceso varíen de categoría en forma tal que se incremente incluso el riesgo de su normal recaudo. Vamos a decir que la obligación de sustitución que asume el originador deberá cubrir el índice de siniestralidad con el mínimo señalado. En quinto lugar, aparecen los contratos de apertura de crédito a través de los cuales se disponga, por cuenta del originador y a favor del patrimonio autónomo del negocio, las líneas de crédito para atender necesidades de liquidez de dicho patrimonio, las cuales deberán ser atendidas por el establecimiento de crédito a solicitud del agente de manejo, quien, en representación de ese patrimonio autónomo, tomará la decisión de reconstruir el flujo con base en el crédito otorgado. Y por último lugar, vamos a tener el aval del originador. En ese sentido, las entidades originadoras de esos procesos de titularización van a poder avalar las emisiones de nuevos valores emitidos en desarrollo de los procesos ya referidos. Entonces, cuando se acredite capacidad patrimonial para ello, esta se va a determinar dependiendo del excedente sobre los siguientes factores. 1. La suma del capital. 2. La prima de colocación de acciones y las reservas, menos las pérdidas y el valor de los bonos y papeles comerciales en circulación cuando sea el caso. Vamos a pasar también a exponer que tenemos otras formas de generar confianza a partir de los avales o garantías otorgados por las entidades financieras aseguradoras, es decir, otras externas. También a raíz de un seguro de crédito, de igual forma a través de los depósitos de dinero que efectúa el artículo 1173 del Código de Comercio con ocasión al depósito en garantía, y de igual forma vamos a tener otra tipología a partir de los contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía. Pasando ahora a la titularización de activos hipotecarios,
pues nos vamos a encontrar con una caracterización de los activos hipotecarios. Aquí vamos a encontrar como una forma de activo hipotecario a la cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios, valga la redundancia, desembolsados, de los cuales trata la ley 546 del 99, incluyendo las garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías. Vamos a tener aquí en adelante que la lógica sobre los cuales recaen los activos hipotecarios va a incluir las garantías y los derechos sobre los mismos y también las respectivas garantías sobre tales derechos. Entonces también vamos a encontrar otro tipo de activo hipotecario a partir de la cartera hipotecaria correspondientes a créditos hipotecarios futuros en desarrollo de contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, valga la redundancia, también incluyendo las garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías. En tercer lugar, vamos a encontrar los bonos hipotecarios, a su vez, los contratos de leasing habitacional para financiar la construcción, la adquisición de vivienda, incluyendo los bienes inmuebles que se constituyen en el objeto del contrato y las garantías o los derechos sobre los cuales recae. También vamos a tener como otro tipo de activo hipotecario sobre el cual se puede hacer este tipo de negocio a los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización hipotecaria, de que trata la ley ya referida 546 del 99, o mediante la transferencia de los mencionados activos a sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos. Para realizar el trámite de esta titularización, los títulos hipotecarios deberán denominarse en moneda legal colombiana o en VR, según corresponda a la unidad en que se encuentren denominados los activos. Aunque también se podría pactar en una segunda moneda, si es el caso. Por su parte, las sociedades titularizadoras de activos tendrán la condición de administradores de los procesos de titularización que desarrollen. En tal calidad van a estar obligadas a velar por el cumplimiento de las disposiciones del reglamento de emisión que se hace para este tipo de negocios y colocación correspondientes, y van a propender por ese ejercicio de los derechos en favor de los tenedores de los títulos emitidos y de aquellas personas que tengan derechos exigibles en desarrollo del proceso de titularización. Para el efecto van a estar facultadas directamente o a través de terceros para administrar la universalidad correspondiente, para administrar los activos subyacentes del proceso de titularización y, en tercer lugar, como ya lo decían al inicio de la exposición, para ejercitar las acciones judiciales e inclusive extrajudiciales que sean convenientes o necesarias para la adecuada protección de los activos hipotecarios y de los derechos de los tenedores, inclusive de los demás terceros interesados o con derechos de conformidad con la normatividad aplicable. Todo este proceso de titularización va a contar con un administrador de tales activos, el cual va a ser designado por el administrador del proceso de la titularización, y ese administrador de los activos hipotecarios pues va a poder ser el originador de los activos titularizados o un tercero, y se encargará de la administración de la totalidad o de la parte de los títulos hipotecarios. Esa función implica, entre otras cosas, 1, la conservación, la guarda y, por supuesto, la administración de los activos hipotecarios e inclusive del recaudo y la transferencia de los flujos provenientes de dichos activos. La generación y el reporte de la información también van a ser una carga que estará en su cabeza, y también va a poder ejercer cualquier otra actividad que le imponga el contrato de administración y el reglamento de emisión y colocación, si es el caso que lo disponga. Ahora vamos a pasar a la titularización de activos no hipotecarios. Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. En principio, y a manera de introducción, se entiende que en algún punto el legislador logró entender que las posibilidades que ofrecía la titularización
no debían limitarse a las operaciones crediticias con garantía hipotecaria, pues, por supuesto, estaba limitando a otros activos de entrar en este mercado, digámoslo así. Además, se tiene que en los mercados financieros internacionales ya se gozaba de un importante volumen de emisiones basadas en financiaciones distintas a las que se caracterizaban por tener una garantía hipotecaria. Esto, a manera de ejemplo, podían ser las obras públicas, bienes de consumo, tarjetas de crédito o en general cualquier tipo de crédito, incluyendo créditos futuros. Ahora bien, para el régimen colombiano se entiende por activos no hipotecarios y de forma más concreta, todos aquellos que no se originan, derivan o tienen fundamento en las operaciones que se realizan con en desarrollo del sistema financiero de vivienda de largo plazo que se contiene en la Ley 546 del año 1999. Estos se refieren básicamente a los bonos hipotecarios, la cartera hipotecaria y los contratos de leasing habitacional. Es decir, cuando no se trata de esos tres activos sujetos a titularización, tendremos que se trata de activos no hipotecarios. Siguiente. Algunos aspectos del trámite, tenemos que, al igual que en los activos hipotecarios, los títulos que son emitidos en desarrollo de estos procesos de titularización deberán denominarse en moneda legal colombiana, sin perjuicio, por supuesto, de que quien sea el emisor y si así lo juzga conveniente, pueda emplear una segunda denominación que corresponda a una moneda extranjera. Por otro lado, tenemos que la transferencia de los activos no hipotecarios y sus garantías o de los documentos que soporten las obligaciones que dan origen a dichos activos, que se realicen desarrollo también de procesos de titularización de estos activos no hipotecarios, no producirán efectos de innovación y además solo se entenderán perfeccionados cuando la transferencia del título representativo del derecho de este activo cuando se haga, perdón, la transferencia del título representativo del derecho o cuando se haga la cesión del contrato que le da origen. Esto, la anterior, por favor. Por otro lado, tenemos que el administrador de los activos subyacentes podrá ser el originador de los activos titularizados o un tercero y se encargará de la administración de la totalidad o parte de los activos subyacentes. Y aquí me permito ampliar, pues esto nos da paso a entender que hay por lo menos tres figuras importantes dentro del proceso de titularización de activos no hipotecarios. En primer lugar, tenemos al administrador del proceso de titularización que, digamos, en términos más sencillos, va a consistir en la sociedad fiduciaria. Estos se encargan de ser administradores como tal del proceso y en esta calidad estarán obligadas de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones que se consagren tanto en el reglamento de emisión y colocación y propender además por el ejercicio de los derechos a favor de los tenedores. En segundo lugar, tenemos el administrador de los activos subyacentes. Es decir, uno es el administrador del proceso y otro va a ser propiamente el administrador de los activos. Sin embargo, y es quizás lo más normal, ambos pueden estar representados en la misma figura, es decir, la sociedad puede ejercer ambas actividades. Este será, por supuesto, el administrador de los activos subyacentes, será asignado por el administrador del proceso de titularización en caso de que sea un tercero, y su función, entre otras cosas, va a implicar la conservación, la guarda y la administración de los bienes o los activos. A su vez, también tendrá que recaudar y transferir los flujos provenientes de estos activos, la generación y el reporte de toda la información relativa a estos. En tercer lugar, tenemos como una figura muy importante el representante legal de los tenedores de títulos. Y este, sí, por disposición legal, debe ser un tercero completamente distante tanto al administrador de los activos y al administrador del proceso de titularización.
pues su función, según la ley, es velar porque se cumplan las obligaciones a favor de los tenedores de estos títulos. Dentro de sus funciones, las más representativas son, por ejemplo, intervenir con voz, pero sin voto, en todas las reuniones de las asambleas de accionistas de las sociedades que sean emisoras, así también como convocar y presidir asambleas de tenedores de títulos. Siguiente. Listo, algunas características de los títulos. Tenemos que los pagos de capital de los títulos que se emitan en desarrollo de los procesos de titularización podrán efectuarse durante la vida o hasta que estos lleguen a su fin. Asimismo, tenemos que los flujos provenientes de los activos que van a conformar la universalidad y que se van a recaudar en un determinado periodo se distribuirán en la forma, cuantía y condiciones de amortización, tasa, plazo y riesgo preestablecidos en el reglamento de emisión y colocación. También tenemos que los títulos deben presentar características homogéneas. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que si son títulos de un mismo activo, todos deben tener las mismas, valga la redundancia, características como el valor de la emisión, los derechos que implican, etc. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la titularización inmobiliaria. Y siguiente, por favor. Esta titularización se divide en dos. Primero está la titularización de inmueble, propiamente, que consiste en la transferencia de un activo inmobiliario a esta universalidad con el propósito de efectuar su transformación en valores mobiliarios. Un ejemplo de esto es, transferir un inmueble a la universalidad del cual tenga arrendatarios y los frutos de estos arriendos van a ser para quienes tengan los títulos. Estos pueden ser emitidos, pueden ser títulos de participación, de contenido crediticio o mixtos. Y una regla que nos impone la ley es que en ningún caso el valor de la emisión excederá del 110% del avalúo del inmueble. Siguiente. Este tiene ciertos requisitos especiales. En primer lugar, se necesita la existencia de un avalúo que cuando menos haya sido elaborado de acuerdo con métodos de reconocido valor técnico expedido por un miembro de una lonja de propiedad de raíz o certificado por esta agremiación, digamos así. También podría ser efectuado por un evaluador inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores y se entenderá como avalúo actualizado porque debe ser así actualizado aquel que no tenga más de 6 meses de antelación a la fecha de erradicación de la solicitud ante la superintendencia financiera. Esto, por supuesto, debe ser efectuado por evaluadores independientes del originador y del agente de manejo. En segundo lugar, tenemos que el activo inmobiliario, objeto de titularización, deberá estar libre de gravámenes, de condiciones resolutorias o de limitaciones de dominio diversas que deriven del régimen de propiedad horizontal. Esto se va a acreditar mediante el certificado de matrícula inmobiliaria, acompañado de un estudio del título respectivo. En tercer lugar, tenemos que cuando se trate de esquemas en los cuales el flujo de caja constituya un factor predominante en la rentabilidad ofrecida al inversionista, deberán incorporarse mecanismos de cobertura internos o externos que permitan cubrir en una vez y medio, es decir, 1.5 veces, el coeficiente de desviación del flujo ofrecido. Luego tenemos que los inmuebles objeto de titularización deberán permanecer asegurados contra riesgo de incendio y terremoto durante la vigencia del contrato de fiducia mercantil. Y por último, un requisito que ya anticipé es el monto de la emisión de los títulos, que no va a ser superior al 110% del avalúo. Siguiente. Por otra parte, tenemos la titularización de proyectos de construcción, que también es
titularización inmobiliaria. En esta se tiene, que se podrán emitir títulos mixtos o de participación que incorporen derechos alicuotas o porcentuales sobre un patrimonio autónomo que se constituya con un lote y sus diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica y estudios previos de factibilidad económica, así como de programación de obra y de presupuestos necesarios para adelantar la construcción de un inmueble o de varios inmuebles que contemplen un proyecto inmobiliario objeto de titularización. Esto conlleva que el inversionista que es partícipe del proyecto va a obtener una rentabilidad derivada de la valorización del inmueble, de la generación de unidades de construcción o en general del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto. Una aclaración importante es que el patrimonio autónomo en este caso no se va a constituir únicamente por un proyecto como tal, sino que eventualmente, si así lo considera quien busca el proceso de titularización, también puede ser constituido con sumas de dinero que van a ser destinadas precisamente a la adquisición de un lote o a la ejecución de un proyecto, sin que éste tenga una existencia actual, por decirlo así. Siguiente, por favor. Por supuesto, la titularización de los proyectos de construcción también tiene reglas particulares. Una de estas, y quizás la más importante, es que en ningún caso el monto de la emisión podrá exceder el 100% de lo que sea el presupuesto total de costos del proyecto inmobiliario, incluidos los costos inherentes al proceso de titularización. También se tiene la necesidad de que exista un avalúo actualizado sobre el lote de terreno en el cual se va a realizar la construcción. Y este, al igual que los avalúos que ya les he mencionado, deberá ser efectuado por una persona legalmente facultada. Se tiene también que el lote deberá estar libre de gravámenes o limitaciones de dominio, deberá tener, eso sí, un estudio técnico económico detallado que concluya razonablemente la viabilidad financiera del proyecto. Esto es importante incluso cuando, a pesar de no tener el proyecto aún estructurado, se quiera constituir el patrimonio con sumas de dinero. Por otro lado, tenemos que en el presupuesto total del proyecto deberá incluirse el valor del terreno y el costo de los diseños, los estudios técnicos y de factibilidad, la programación de obras, así como los valores correspondientes a, por supuesto, administración, imprevistos y utilidades. Tenemos que la sociedad constructora deberá acreditar una trayectoria superior a 5 años dentro del sector de la construcción y experiencia en obras de similar envergadura. Deberá constituir además pólizas de cumplimiento y de manejo del anticipo, y se determinará claramente un punto de equilibrio para acometer la ejecución del proyecto. Se tiene que, en la determinación de este factor, no se considerarán más bien las ventas o enajenaciones proyectadas, pero sí las promesas de compraventa formalmente celebradas. Y por último, como requisito, el contrato de fiducia mercantil que da origen al proceso de titularización deberá incluir cláusulas de condición resolutoria a través de las cuales se prevé el reembolso del dinero a los inversionistas en el evento de no alcanzarse el punto de equilibrio establecido para iniciar la ejecución del proyecto. Listo. Bien, y para darle curso final a esta exposición, finalizamos sobre una especie de titularización sobre otro tipo de bienes, en este caso sobre los flujos provenientes de contratos de leasing, toda vez que incluso puede recaer sobre procesos estructurados a partir de acciones, de títulos de deuda pública, de productos agropecuarios y agroindustriales, pero pues con ocasión a darle celeridad a esta exposición, finalizaremos con estos flujos provenientes de contratos a partir de leasing, en los cuales, como ya se dijo, cuentan con los mismos mecanismos de seguridad para darle credibilidad y consistencia al negocio. Asimismo, se busca que tenga como efecto cubrir como mínimo
una vez y media el índice de riesgo del flujo esperado. Adicionalmente, vamos a decir que el originador estará obligado a respaldar por cualquier medio idóneo el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en desarrollo del contrato respecto del cual transfiere los derechos de percepción del flujo al patrimonio autónomo. Entonces, no siendo más, agradecemos mucho su atención y les compartimos con ustedes la bibliografía. Muchas gracias.